Hola amigos de constitucionalistas mexicanos. Si tienes un inmueble en aportación o capital para invertir en un desarrollo inmobiliario, envía un correo a contacto@constitucionalistas.mx. Ahora vamos con la versión en audio del Código de Comercio. Libro segundo. Del comercio en general. Título primero. De los actos de comercio y de los contratos mercantiles en general. Capítulo y de los actos de comercio. Artículo 75. La ley reputa actos de comercio, y todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados. 2. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. 3. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. 4. Los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. B chica. Las empresas de abastecimientos y suministros. 6. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. 7. Las empresas de fábricas y manufacturas. Adicionada, N. De reformada, DOF 31 de agosto de 1934. 8. Las empresas de transportes de personas o cosas, por tierra o por agua, y las empresas de turismo. 9. Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas. Reformada, DOF 6 de junio de 2006. X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda. Sí. Las empresas de espectáculos públicos. Sí. Las operaciones de comisión mercantil. 13. Las operaciones de mediación en negocios mercantiles. SIV. Las operaciones de bancos. XB chica. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior. XB chica y los contratos de seguros de toda especie. XB chica y los depósitos por causa de comercio. 18. Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos. 6. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas. XX. Los vales u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio. XXI. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil. XXI. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio. 23. La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo. Adicionada, DOF 23 de mayo de 2000, XX y B chica. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Reformada, DOF 23 de mayo de 2000, XXB chica. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial. Artículo 76. No son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías que para su uso o consumo, o los de su familia, hagan los comerciantes, ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueren consecuencia natural de la práctica de su oficio. Capítulo 2. De los contratos mercantiles en general. Artículo 77. Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio. Artículo 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Artículo 79. Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que precede, y los contratos que con arreglo a este código u otras leyes, deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia. 2. Los contratos celebrados en país extranjero en que la ley exige escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la ley mexicana. En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas,
no producirán obligación ni acción en juicio. Reformado, DOF 29 de mayo de 2000, republicado, GO 30 de mayo de 2000, artículo 80. Los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo, o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada. Artículo 81. Con las modificaciones y restricciones de este código, serán aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los contrayentes, y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos. Artículo 82. Los contratos en que intervengan corredores quedarán perfeccionados cuando los contratantes firmaren la correspondiente minuta, de la manera prescrita en el título respectivo. Artículo 83. Las obligaciones que no tuvieren término prefijado por las partes o por las disposiciones de este código, serán exigibles a los 10 días después de contraídas, si solo produjeren acción ordinaria, y al día inmediato si llevaren aparejada ejecución. Artículo 84. En los contratos mercantiles no se reconocerán términos de gracia o cortesía, y en todos los cómputos de días, meses y años, se entenderán, el día, de 24 horas, los meses, según están designados en el calendario gregoriano, y el año, de 365 días. Artículo 85. Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comenzarán, y en los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento por voluntad de las partes o por la ley, al día siguiente de su vencimiento. 2. Y en los que no lo tengan, desde el día en que el acreedor le reclamare al deudor, judicial o extrajudicialmente ante escribano o testigos. Artículo 86. Las obligaciones mercantiles habrán de cumplirse en el lugar determinado en el contrato, o en caso contrario en aquel que, según la naturaleza del negocio o la intención de las partes, deba considerarse adecuado al efecto por consentimiento de aquellas o arbitrio judicial. Artículo 87. Si en el contrato no se determinaren con toda precisión la especie y calidad de las mercancías que han de entregarse, no podrá exigirse al deudor otra cosa que la entrega de mercancías de especie y calidad medias. Artículo 88. En el contrato mercantil en que se fijare pena de indemnización contra el que no lo cumpliere, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato o la pena prescrita, pero utilizando una de estas dos acciones, quedará extinguida la otra, adicionado con los artículos que lo integran. DOF 29 de mayo de 2000, republicado, GO 30 de mayo de 2000, título segundo, del comercio electrónico, NDE en relación con la entrada en vigor del presente capítulo, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado con los artículos que lo integran. DOF 29 de agosto de 2003, capítulo I de los mensajes de datos, NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, reformado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 89. Las disposiciones de este título regirán en toda la República Mexicana en asuntos del orden comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. Las actividades reguladas por este título se someterán en su interpretación y aplicación a los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje de datos en relación con la información documentada en medios no electrónicos y de la firma electrónica en relación con la firma autógrafa. En los actos de comercio y en la formación de los mismos podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Para efecto del presente código, se deberán tomar en cuenta las siguientes definiciones. Certificado, todo mensaje de datos u otro registro que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de firma electrónica. Datos de creación de firma electrónica son los datos únicos, como códigos o claves criptográficas privadas, que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica, a fin de lograr el vínculo entre dicha firma electrónica y el firmante. Destinatario, la persona designada por el emisor para recibir el mensaje de datos,
pero que no esté actuando a título de intermediario con respecto a dicho mensaje. Adicionado, DOF 7 de abril de 2016, digitalización, migración de documentos impresos a mensaje de datos. De acuerdo con lo dispuesto en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría, emisor, toda persona que, al tenor del mensaje de datos, haya actuado a nombre propio o en cuyo nombre se haya enviado o generado ese mensaje antes de ser archivado, si este es el caso, pero que no haya actuado a título de intermediario. Firma electrónica, los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el mensaje de datos, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio. Firma electrónica avanzada o fiable, aquella firma electrónica que cumpla con los requisitos contemplados en las fracciones I a 4 del artículo 97, en aquellas disposiciones que se refieran a firma digital, se considerará a esta como una especie de la firma electrónica. Firmante, la persona que posee los datos de la creación de la firma y que actúa en nombre propio o de la persona a la que representa. Intermediario, en relación con un determinado mensaje de datos, se entenderá toda persona que, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive dicho mensaje o preste algún otro servicio con respecto a él. Mensaje de datos, la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Parte que confía, la persona que, siendo o no el destinatario, actúa sobre la base de un certificado o de una firma electrónica. Reformado, DOF 7 de abril de 2016, prestador de servicios de certificación, la persona o institución pública que preste servicios relacionados con firmas electrónicas, expide los certificados o presta servicios relacionados como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo y la digitalización de documentos impresos, en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría. Secretaría, se entenderá la Secretaría de Economía. Adicionado, DOF 7 de abril de 2016, sello digital de tiempo, el registro que prueba que un dato existía antes de la fecha y hora de emisión del citado sello, en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría. Sistema de información, se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. Titular del certificado, se entenderá a la persona a cuyo favor fue expedido el certificado. Reformado, DOF 7 de abril de 2016, artículo 89 bis. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un mensaje de datos. Por tanto, dichos mensajes podrán ser utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia ante autoridad legalmente reconocida, y surtirán los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, siempre y cuando los mensajes de datos se ajusten a las disposiciones de este código y a los lineamientos normativos correspondientes. ND en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, reformado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 90. Se presumirá que un mensaje de datos proviene del emisor si ha sido enviado, y por el propio emisor. 2. Usando medios de identificación, tales como claves o contraseñas del emisor o por alguna persona facultada para actuar en nombre del emisor respecto a ese mensaje de datos, o 3. Por un sistema de información programado por el emisor o en su nombre para que opere automáticamente. Adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 90 bis. Se presume que un mensaje de datos ha sido enviado por el emisor y, por lo tanto, el destinatario o la parte que confía, en su caso, podrá actuar en consecuencia, cuando,
y haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el emisor, con el fin de establecer que el mensaje de datos provenía efectivamente de este, o 2. El mensaje de datos que reciba el destinatario o la parte que confía, resulte de los actos de un intermediario que le haya dado acceso a algún método utilizado por el emisor para identificar un mensaje de datos como propio. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará, y a partir del momento en que el destinatario o la parte que confía, haya sido informado por el emisor de que el mensaje de datos no provenía de éste, y haya dispuesto de un plazo razonable para actuar en consecuencia, o 2. A partir del momento en que el destinatario o la parte que confía, tenga conocimiento, o debiere tenerlo, de haber actuado con la debida diligencia o aplicado algún método convenido, que el mensaje de datos no provenía del emisor, reformado, DOF 2 de mayo de 2017, salvo prueba en contrario y sin perjuicio del uso de cualquier otro método de verificación de la identidad del emisor. Se presumirá que se actuó con la debida diligencia si el método que usó el destinatario o la parte que confía cumple con los requisitos establecidos en este código para la verificación de la fiabilidad de las firmas electrónicas. Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas certificadas, estas deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la norma oficial mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio, reformado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 91, salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario. El momento de recepción de un mensaje de datos se determinará como sigue, y si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensajes de datos, esta tendrá lugar en el momento en que ingrese en dicho sistema de información. 2. De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que no sea el sistema de información designado, o de no haber un sistema de información designado, en el momento en que el destinatario recupere el mensaje de datos, o 3. Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar cuando el mensaje de datos ingrese a un sistema de información del destinatario. Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el sistema de información esté ubicado en un lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje de datos conforme al artículo 94, adicionado, DOF 2 de mayo de 2017, cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas certificadas. Estas deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la norma oficial mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 91 bis, salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo el control del emisor o del intermediario. Reformado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 92. En lo referente a acuse de recibo de mensajes de datos, se estará a lo siguiente, y si al enviar o antes de enviar un mensaje de datos, el emisor solicita o acuerda con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, pero no se ha acordado entre estos una forma o método determinado para efectuarlo, se podrá acusar recibo mediante a. Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o b. Todo acto del destinatario, que baste para indicar al emisor que se ha recibido el mensaje de datos. 2. Cuando el emisor haya indicado que los efectos del mensaje de datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el mensaje de datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recibido el acuse de recibo en el plazo fijado por el emisor o dentro de un plazo razonable atendiendo a la naturaleza del negocio, a partir del momento del envío del mensaje de datos. 3. Cuando el emisor haya solicitado o acordado con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, independientemente de la forma o método determinado para efectuarlo, salvo que a. El emisor no haya indicado expresamente que los efectos del mensaje de datos estén condicionados a la recepción del acuse de recibo, y b. No se haya recibido el acuse de recibo en el plazo solicitado o acordado o, en su defecto, dentro de un plazo razonable atendiendo a la naturaleza del negocio.
el emisor podrá dar aviso al destinatario de que no ha recibido el acuse de recibo solicitado o acordado y fijar un nuevo plazo razonable para su recepción, contado a partir del momento de este aviso. Cuando el emisor reciba acuse de recibo del destinatario, se presumirá que éste ha recibido el mensaje de datos correspondiente. 4. Cuando en el acuse de recibo se indique que el mensaje de datos recibido cumple con los requisitos técnicos convenidos o establecidos en ley, se presumirá que ello es así. Adicionada, DOF 2 de mayo de 2017, B chica. Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas certificadas, estas deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la norma oficial mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el Código, reformado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 93. Cuando la ley exija la forma escrita para los actos, convenios o contratos, este supuesto se tendrá por cumplido tratándose de mensaje de datos, siempre que la información en él contenida se mantenga íntegra y sea accesible para su ulterior consulta, sin importar el formato en el que se encuentre o represente. Cuando adicionalmente la ley exija la firma de las partes, dicho requisito se tendrá por cumplido tratándose de mensaje de datos, siempre que éste sea atribuible a dichas partes. En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en instrumento ante fedatario público, este y las partes obligadas podrán, a través de mensajes de datos, expresar los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, en cuyo caso el fedatario público deberá hacer constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuyen dichos mensajes a las partes y conservar bajo su resguardo una versión íntegra de los mismos para su ulterior consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad con la legislación aplicable que lo rige. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el Código, adicionado. DOF 29 de agosto de 2003, artículo 93 bis, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de este código, cuando la ley requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho respecto a un mensaje de datos, y si existe garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma, y, 2. De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a la persona a la que se deba presentar. Para efectos de este artículo, se considerará que el contenido de un mensaje de datos es íntegro, si éste ha permanecido completo e inalterado independientemente de los cambios que hubiere podido sufrir el medio que lo contiene. Resultado del proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido será determinado conforme a los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias relevantes del caso. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el Código, reformado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 94. Salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el emisor tenga su establecimiento y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. Para los fines del presente artículo, y el emisor o el destinatario tienen más de un establecimiento, su establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con la operación subyacente o, de no haber una operación subyacente, su establecimiento principal, y, 2. Si el emisor o el destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar de residencia habitual. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el Código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 95. Conforme al artículo 90, siempre que se entienda que el mensaje de datos proviene del emisor, o que el destinatario tenga derecho a actuar con arreglo a este supuesto, dicho destinatario tendrá derecho a considerar que el mensaje de datos recibido corresponde al que quería enviar el iniciador, y podrá proceder en consecuencia. El destinatario no gozará de este derecho si sabía o hubiera sabido,
de haber actuado con la debida diligencia, o de haber aplicado algún método previamente acordado, que la transmisión había dado lugar a un error en el mensaje de datos recibido. Se presume que cada mensaje de datos recibido es un mensaje de datos diferente, salvo que el destinatario sepa, o debiera saber, de haber actuado con la debida diligencia, o de haber aplicado algún método previamente acordado, que el nuevo mensaje de datos será un duplicado, adicionado con los artículos que lo integran, DOF 7 de abril de 2016, capítulo y bis, de la digitalización, adicionado, DOF 7 de abril de 2016, artículo 95 bis 1. Para el caso de los servicios de digitalización se estará a lo siguiente. A. En todo caso, los documentos podrán ser digitalizados en el formato que determine el comerciante. B. Grande. Una vez concluida la digitalización del documento, deberá acompañarse al mismo, así como a cada uno de los anexos que en su caso se generen, la firma electrónica avanzada del comerciante y del prestador de servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización, en caso de que así haya sido. C. Cuando un prestador de servicios de certificación realice la digitalización de un documento, habrá presunción legal sobre el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y normativas relativas a dicho proceso, salvo prueba en contrario. D. La información que en virtud de acuerdos contractuales quede en poder de un prestador de servicios de certificación, se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. E. En todo caso, el prestador de servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización deberá mantener la confidencialidad de la información, salvo por mandato judicial. Adicionado, DOF 7 de abril de 2016, artículo 95 bis 2. En materia de conservación de mensajes de datos, será responsabilidad estricta del comerciante mantenerlos bajo su control, acceso y resguardo directo, a fin de que su ulterior consulta pueda llevarse a cabo en cualquier momento. Adicionado, DOF 7 de abril de 2016, artículo 95 bis 3. En el caso de documentos digitalizados o almacenados por prestadores de servicios de certificación, se necesitará que estos cuenten con acreditación para realizar sus actividades a que hace referencia el artículo 102 de este código. Adicionado, DOF 7 de abril de 2016, artículo 95 bis 4. En caso que los servicios de digitalización sean contratados a un prestador de servicios de certificación, este presumirá la buena fe del contratante, así como la legitimidad de los documentos que le son confiados a digitalizar, limitándose a reflejarlos fiel e íntegramente en los medios electrónicos que les sean solicitados, bajo las penas en que incurren aquellos que cometen delitos en materia de falsificación de documentos. Contra la entrega de la información digitalizada y su correspondiente cotejo, el contratante deberá firmar una cláusula de satisfacción del servicio prestado, y procederá a adjuntar su firma electrónica avanzada a la información. Si el contratante no adjunta su firma electrónica avanzada a la información digitalizada, ésta no podrá surtir efecto legal alguno, y será de carácter meramente informativo. Asimismo, el prestador de servicios deberá implementar el mecanismo tecnológico necesario, a fin de que, una vez digitalizado y entregado el documento electrónico a satisfacción del cliente, este no pueda ser modificado, alterado, enmendado o corregido de modo alguno, en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría. Adicionado, DOF 7 de abril de 2016, artículo 95 bis 5. Se presumirá que aquellos prestadores de servicios de certificación que ofrezcan el servicio de almacenamiento de mensajes de datos, cuentan con los medios tecnológicos suficientes para garantizar razonablemente a los contratantes que la información bajo su control podrá ser ulteriormente consultada en cualquier tiempo, a no ser que existan causas demostradas de fuerza mayor o que no sean imputables al prestador de servicios autorizado. Adicionado, DOF 7 de abril de 2016, artículo 95 bis 6. Para los efectos de este título, la Secretaría tendrá las siguientes facultades: y expedir y revocar las acreditaciones como prestadores de servicios de certificación a que se refieren los artículos 95 bis 3,
100 y 112 este código, y 2. Podrá verificar en cualquier tiempo el adecuado desarrollo de las operaciones de los prestadores de servicios de certificación. NDE en relación con la entrada en vigor del presente capítulo, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado con los artículos que lo integran, DOF 29 de agosto de 2003, capítulo 2, de las firmas. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 96. Las disposiciones del presente código serán aplicadas de modo que no excluyan, restrinjan o priven de efecto jurídico cualquier método para crear una firma electrónica. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 97. Cuando la ley requiera o las partes acuerden la existencia de una firma en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si se utiliza una firma electrónica que resulte apropiada para los fines para los cuales se generó o comunicó ese mensaje de datos. La firma electrónica se considerará avanzada o fiable si cumple por lo menos los siguientes requisitos, y los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusivamente al firmante. 2. Los datos de creación de la firma estaban, en el momento de la firma, bajo el control exclusivo del firmante. 3. Es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la firma. Y 4. Respecto a la integridad de la información de un mensaje de datos, es posible detectar cualquier alteración de esta hecha después del momento de la firma. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier persona demuestre de cualquier otra manera la fiabilidad de una firma electrónica, o presente pruebas de que una firma electrónica no es fiable. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 98. Los prestadores de servicios de certificación determinarán y harán del conocimiento de los usuarios si las firmas electrónicas avanzadas o fiables que les ofrecen cumplen o no los requerimientos dispuestos en las fracciones I a 4 del artículo 97. La determinación que se haga, con arreglo al párrafo anterior, deberá ser compatible con las normas y criterios internacionales reconocidos. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las normas del derecho internacional privado. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 99. El firmante deberá, y cumplir las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica. 2. Actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de los datos de creación de la firma. 3. Cuando se emplee un certificado en relación con una firma electrónica, actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en relación con el certificado, con su vigencia, o que hayan sido consignadas en el mismo, son exactas. El firmante será responsable de las consecuencias jurídicas que deriven por no cumplir oportunamente las obligaciones previstas en el presente artículo. Y 4. Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia. NDE en relación con la entrada en vigor del presente capítulo, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado con los artículos que lo integran, DOF 29 de agosto de 2003, capítulo 3, de los prestadores de servicios de certificación. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 100. Podrán ser prestadores de servicios de certificación, previa acreditación ante la Secretaría, y los notarios públicos y corredores públicos. 2. Las personas morales de carácter privado. Y 3.
las instituciones públicas, conforme a las leyes que les son aplicables. Reformado, DOF 7 de abril de 2016, las facultades de expedir certificados o de prestar servicios relacionados, como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, o la digitalización de documentos impresos, así como fungir en calidad de tercero legalmente autorizado conforme a lo que se establezca en la norma oficial mexicana, no conllevan fe pública por sí misma. Así, los notarios y corredores públicos podrán llevar a cabo certificaciones que impliquen o no la fe pública, en documentos en papel o mensajes de datos. Adicionado, DOF 7 de abril de 2016, quien aspire a obtener la acreditación como prestador de servicios de certificación, podrá solicitarla respecto de uno o más servicios, a su conveniencia. Reformado primer párrafo, DOF 7 de abril de 2016, artículo 101. Los prestadores de servicios de certificación a los que se refiere la fracción 2 del artículo anterior, contendrán en su objeto social las actividades siguientes, según corresponda y de acuerdo con el servicio que pretenda ofrecer. Adicionada, DOF 29 de agosto de 2003, y verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los medios de identificación electrónica. Adicionada, DOF 29 de agosto de 2003, 2. Comprobar la integridad y suficiencia del mensaje de datos del solicitante y verificar la firma electrónica de quien realiza la verificación. Reformada, DOF 7 de abril de 2016, 3. Llevar a cabo registros de los elementos de identificación de los firmantes y de aquella información con la que haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de las firmas electrónicas avanzadas y emitir el certificado. Adicionada, DOF 7 de abril de 2016, 4. Expedir sellos digitales de tiempo para asuntos del orden comercial. Adicionada, DOF 7 de abril de 2016, B chica. Emitir constancias de conservación de mensajes de datos. Adicionada, DOF 7 de abril de 2016, 6. Prestar servicios de digitalización de documentos. Y, adicionada, DOF 29 de agosto de 2003, 7. Cualquier otra actividad no incompatible con las anteriores. Reformado primer párrafo, DOF 7 de abril de 2016, artículo 102. Los prestadores de servicios de certificación que hayan obtenido la acreditación de la Secretaría deberán notificar a esta la iniciación de la prestación de los servicios a que hayan sido autorizados, dentro de los 45 días naturales siguientes al comienzo de dicha actividad. Reformado primer párrafo, DOF 7 de abril de 2016, a. Para que las personas indicadas en el artículo 100 puedan ser prestadores de servicios de certificación, se requiere acreditación de la Secretaría, la cual podrá otorgarse para autorizar la prestación de uno o varios servicios, a elección del solicitante, y no podrá ser negada si éste cumple los siguientes requisitos, en el entendido de que la Secretaría podrá requerir a los prestadores de servicios de certificación que comprueben la subsistencia del cumplimiento de los mismos. Reformada, DOF 7 de abril de 2016, y solicitar a la Secretaría la acreditación como prestador de servicios de certificación y, en su caso, de los servicios relacionados, como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, y la digitalización de documentos. Reformada, DOF 7 de abril de 2016, 2. Contar con los elementos humanos, materiales, económicos y tecnológicos requeridos para prestar los servicios, a efecto de garantizar la seguridad de la información y su confidencialidad. Reformada, DOF 7 de abril de 2016, 3. Contar con procedimientos definidos y específicos para la prestación de los servicios, y medidas que garanticen la seriedad de los certificados, la conservación y consulta de los registros, si es el caso. Adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, 4. Quienes operen o tengan acceso a los sistemas de certificación de los prestadores de servicios de certificación no podrán haber sido condenados por delito contra el patrimonio de las personas o que haya merecido pena privativa de la libertad, ni que por cualquier motivo hayan sido inhabilitados para el ejercicio de su profesión, para desempeñar un puesto en el servicio público, en el sistema financiero o para ejercer el comercio. Adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, B chica.
Contar confianza vigente por el monto y condiciones que se determinen en forma general en las reglas generales que al efecto se expidan por la Secretaría. Adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, 6. Establecer por escrito su conformidad para ser sujeto a auditoría por parte de la Secretaría, y, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, 7. Registrar su certificado ante la Secretaría. Adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, B grande, si la Secretaría no ha resuelto respecto a la petición del solicitante, para ser acreditado conforme al artículo 100 anterior, dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por concedida la acreditación. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 103. Las responsabilidades de las entidades prestadoras de servicios de certificación deberán estipularse en el contrato con los firmantes. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 104. Los prestadores de servicios de certificación deben cumplir las siguientes obligaciones, y comprobar por sí o por medio de una persona física o moral que actúe en nombre y por cuenta suyos, la identidad de los solicitantes y cualesquiera circunstancias pertinentes para la emisión de los certificados, utilizando cualquiera de los medios admitidos en derecho, siempre y cuando sean previamente notificados al solicitante. 2. Poner a disposición del firmante los dispositivos de generación de los datos de creación y de verificación de la firma electrónica. 3. Informar, antes de la emisión de un certificado, a la persona que solicite sus servicios, de su precio, de las condiciones precisas para la utilización del certificado, de sus limitaciones de uso y, en su caso, de la forma en que garantiza su posible responsabilidad. 4. Mantener un registro de certificados, en el que quedará constancia de los emitidos y figurarán las circunstancias que afecten a la suspensión, pérdida o terminación de vigencia de sus efectos. A dicho registro podrá accederse por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y su contenido público estará a disposición de las personas que lo soliciten. El contenido privado estará a disposición del destinatario y de las personas que lo soliciten cuando así lo autorice el firmante, así como en los casos a que se refieran las reglas generales que al efecto establezca la Secretaría. B chica. Guardar confidencialidad respecto a la información que haya recibido para la prestación del servicio de certificación. 6. En el caso de cesar en su actividad, los prestadores de servicios de certificación deberán comunicarlo a la Secretaría a fin de determinar, conforme a lo establecido en las reglas generales expedidas, el destino que se dará a sus registros y archivos. 7. Asegurar las medidas para evitar la alteración de los certificados y mantener la confidencialidad de los datos en el proceso de generación de los datos de creación de la firma electrónica. 8. Establecer declaraciones sobre sus normas y prácticas, las cuales harán del conocimiento del usuario y el destinatario. Y 9. Proporcionar medios de acceso que permitan a la parte que confía en el certificado determinar a. La identidad del prestador de servicios de certificación. B grande, que el firmante nombrado en el certificado tenía bajo su control el dispositivo y los datos de creación de la firma en el momento en que se expidió el certificado. C. Que los datos de creación de la firma eran válidos en la fecha en que se expidió el certificado. D. El método utilizado para identificar al firmante. E. Cualquier limitación en los fines o el valor respecto de los cuales puedan utilizarse los datos de creación de la firma o el certificado. F. Cualquier limitación en cuanto al ámbito o el alcance de la responsabilidad indicada por el prestador de servicios de certificación. G. Si existe un medio para que el firmante dé aviso al prestador de servicios de certificación de que los datos de creación de la firma han sido de alguna manera controvertidos. Y H. Si se ofrece un servicio de terminación de vigencia del certificado. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 105. La Secretaría coordinará y actuará como autoridad certificadora,
y registradora, respecto de los prestadores de servicios de certificación, previstos en este capítulo. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 106. Para la prestación de servicios de certificación, las instituciones financieras y las empresas que les prestan servicios auxiliares o complementarios relacionados con transferencias de fondos o valores, se sujetarán a las leyes que las regulan, así como a las disposiciones y autorizaciones que emitan las autoridades financieras. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 107. Será responsabilidad del destinatario y de la parte que confía, en su caso, las consecuencias jurídicas que entrañe el hecho de que no hayan tomado medidas razonables para, y verificar la fiabilidad de la firma electrónica, o, 2. Cuando la firma electrónica esté sustentada por un certificado. A. Verificar, incluso en forma inmediata, la validez, suspensión o revocación del certificado, y, B. Grande, tener en cuenta cualquier limitación de uso contenida en el certificado. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 108. Los certificados, para ser considerados válidos, deberán contener, y la indicación de que se expiden como tales. 2. El Código de Identificación Único del Certificado, reformada, DOF 7 de abril de 2016. 3. La identificación del prestador de servicios de certificación que expide el certificado, razón social, su nombre de dominio de Internet, dirección de correo electrónico, en su caso, y los datos de acreditación ante la Secretaría. 4. Nombre del titular del certificado. B. Chica. Periodo de vigencia del certificado. 6. La fecha y hora de la emisión, suspensión y renovación del certificado. 7. El alcance de las responsabilidades que asume el prestador de servicios de certificación. Y 8. La referencia de la tecnología empleada para la creación de la firma electrónica. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 109. Un certificado dejará de surtir efectos para el futuro, en los siguientes casos, y expiración del periodo de vigencia del certificado, el cual no podrá ser superior a 2 años, contados a partir de la fecha en que se hubieren expedido. Antes de que concluya el periodo de vigencia del certificado podrá el firmante renovarlo ante el prestador de servicios de certificación. 2. Revocación por el prestador de servicios de certificación, a solicitud del firmante, o por la persona física o moral representada por este o por un tercero autorizado. 3. Pérdida o inutilización por daños del dispositivo en el que se contenga dicho certificado. 4. Por haberse comprobado que al momento de su expedición, el certificado no cumplió con los requisitos establecidos en la ley, situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe. Y, B. Chica. Resolución judicial o de autoridad competente que lo ordene. Reformado, DOF 7 de abril de 2016, artículo 110. El prestador de servicios de certificación que incumpla con las obligaciones que se le imponen en este código, el reglamento o la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría, previa garantía de audiencia, y mediante resolución debidamente fundada y motivada, tomando en cuenta la gravedad de la situación y reincidencia, podrá ser sancionado por la Secretaría con suspensión temporal o definitiva de sus funciones. Este procedimiento tendrá lugar conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 111. Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores. NDE en relación con la entrada en vigor del presente,
Ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 112. Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan conforme a esta ley. Incluso, en los procedimientos instaurados se podrá solicitar a los órganos competentes la adopción de las medidas cautelares que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 113. En el caso de que un prestador de servicios de certificación sea suspendido, inhabilitado o cancelado en su ejercicio, el registro y los certificados que haya expedido pasarán, para su administración, a otro prestador de servicios de certificación, que para tal efecto señale la Secretaría mediante reglas generales. NDE en relación con la entrada en vigor del presente capítulo, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado con el artículo que lo integra, DOF 29 de agosto de 2003, capítulo 4, reconocimiento de certificados y firmas electrónicas extranjeros. NDE en relación con la entrada en vigor del presente, ver artículo primero transitorio del decreto que modifica el código, adicionado, DOF 29 de agosto de 2003, artículo 114. Para determinar si un certificado o una firma electrónica extranjeros producen efectos jurídicos, o en qué medida los producen, no se tomará en consideración cualquiera de los siguientes supuestos, y el lugar en que se haya expedido el certificado o en que se haya creado o utilizado la firma electrónica, y 2. El lugar en que se encuentre el establecimiento del prestador de servicios de certificación o del firmante. Todo certificado expedido fuera de la República Mexicana producirá los mismos efectos jurídicos en la misma que un certificado expedido en la República Mexicana si presenta un grado de fiabilidad equivalente a los contemplados por este título. Toda firma electrónica creada o utilizada fuera de la República Mexicana producirá los mismos efectos jurídicos en la misma que una firma electrónica creada o utilizada en la República Mexicana si presenta un grado de fiabilidad equivalente, a efectos de determinar si un certificado o una firma electrónica presentan un grado de fiabilidad equivalente para los fines de los dos párrafos anteriores. Se tomarán en consideración las normas internacionales reconocidas por México y cualquier otro medio de convicción pertinente, cuando, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de firmas electrónicas y certificados. Se reconocerá que ese acuerdo es suficiente a efectos del reconocimiento transfronterizo, salvo que ese acuerdo no sea válido o eficaz conforme al derecho aplicable. Artículo 115 a 272. Derogados. Título 3. De la Comisión Mercantil. Capítulo I de los comisionistas. Artículo 273. El mandato aplicado a actos concretos de comercio. Se reputa comisión mercantil. Es comitente el que confiere comisión mercantil y comisionista el que la desempeña. SIC. Artículo 274. El comisionista, para desempeñar su encargo, no necesitará poder constituido en escritura pública, siéndole suficiente recibirlo por escrito o de palabra, pero cuando haya sido verbal se ha de ratificar por escrito antes que el negocio concluya. Artículo 275. Es libre el comisionista para aceptar o no el encargo que se le hace por el comitente, pero en caso de rehusarlo, lo avisará así inmediatamente, o por el correo más próximo al día en que recibió la comisión, si el comitente no residiere en el mismo lugar. Artículo 276. El comisionista que practique alguna gestión en desempeño del encargo que le hizo el comitente, queda sujeto a continuarlo hasta su conclusión, entendiéndose que acepta tácitamente la comisión. Artículo 277. Aunque el comisionista rehúse la comisión que se le confiera, no estará dispensado de practicar las diligencias que sean de indispensable necesidad para la conservación de los efectos que el comitente le haya remitido, hasta que éste provea de nuevo encargado, sin que por practicar tales diligencias se entienda tácitamente aceptada la comisión.
Artículo 278. Cuando sin causa legal dejare el comisionista de avisar que rehúsa la comisión, o de cumplirla expresa o tácitamente aceptada, será responsable al comitente de todos los daños que por ello le sobrevengan. Artículo 279. El comisionista puede hacer vender los efectos que se le han consignado, por medio de 2 corredores, o 2 comerciantes a falta de estos, que previamente certifiquen el monto, calidad y precio de ellos, y cuando el valor presunto de los efectos que se le han consignado no pueda cubrir los gastos que haya de desembolsar por el transporte y recibo de ellos. 2. Cuando habiéndole avisado el comisionista al comitente que rehúsa la comisión, después de recibir dicho aviso, no provea de nuevo encargado que reciba los efectos que hubiere remitido, el producto líquido de los efectos así vendidos, será depositado a disposición del comitente en una institución de crédito, si la hubiere, o en poder de la persona que en su defecto designe la autoridad judicial. Artículo 280. El comisionista debe desempeñar por sí los encargos que recibe, y no puede delegarlos sin estar autorizado para ello. Bajo su responsabilidad podrá emplear, en el desempeño de su comisión, dependientes en operaciones subalternas, que, según costumbre, se confíen a estos. Artículo 281. En aquellas comisiones cuyo cumplimiento exige provisión de fondos, no está obligado el comisionista a ejecutarlas, mientras el comitente no se la haga en cantidad suficiente, y también podrá suspenderlas cuando se hayan consumido los que tenía recibidos. Artículo 282. Cuando el comisionista se comprometa a anticipar fondos para el desempeño de la comisión, estará obligado a suplirlos, excepto en el caso de suspensión de pagos o quiebra del comitente. Artículo 283. El comisionista, salvo siempre el contrato entre él y el comitente, podrá desempeñar la comisión tratando en su propio nombre o en el de su comitente. Artículo 284. Cuando el comisionista contrate en nombre propio, tendrá acción y obligación directamente con las personas con quienes contrate, sin tener que declarar cuál sea la persona del comitente, salvo en el caso de seguros. Artículo 285. Cuando el comisionista contratare expresamente en nombre del comitente, no contraerá obligación propia, rigiéndose en este caso sus derechos y obligaciones como simple mandatario mercantil, por las disposiciones del derecho común. Artículo 286. El comisionista, en el desempeño de su encargo, se sujetará a las instrucciones recibidas del comitente, y en ningún caso podrá proceder contra disposiciones expresas del mismo. Artículo 287. En lo no previsto y prescrito expresamente por el comitente, deberá el comisionista consultarle, siempre que lo permita la naturaleza del negocio. Si no fuere posible la consulta o estuviere el comisionista autorizado para obrar a su arbitrio, hará lo que la prudencia dicte, cuidando del negocio como propio. Artículo 288. Si un accidente imprevisto hiciere, a juicio del comisionista, perjudicia la ejecución de las instrucciones recibidas, podrá suspender el cumplimiento de la comisión, comunicándolo así al comitente por el medio más rápido posible. Artículo 289. En las operaciones hechas por el comisionista, con violación o con exceso del encargo recibido, además de la indemnización a favor del comitente de daños y perjuicios, quedará a opción de ratificarlas o dejarlas a cargo del comisionista. Artículo 290. El comisionista estará obligado a dar oportunamente noticia a su comitente, de todos los hechos o circunstancias que puedan determinarle a revocar o modificar el encargo. Asimismo debe dársela sin demora, de la ejecución de dicho encargo. Artículo 291. El comisionista deberá observar lo establecido en las leyes y reglamentos respecto a la negociación que se le hubiere confiado, y será responsable de los resultados de su contravención u omisión. Si los contraviniere en virtud de órdenes expresas del comitente, las responsabilidades a que haya lugar pesarán sobre ambos. Artículo 292. Serán de cuenta del comisionista el quebranto o extravío del numerario que tenga en su poder por razón de la comisión, y de cargo del comitente, siempre que al devolver los fondos sobrantes el comisionista observase las instrucciones de aquel respecto a la devolución.
Artículo 293. El comisionista que habiendo recibido fondos para evacuar un encargo, les diere distinta inversión, sin perjuicio de la acción criminal a que hubiere lugar y de la indemnización de daños y perjuicios, abonará al comitente el capital y su interés legal desde el día en que lo recibió. Artículo 294. Responderá el comisionista de los efectos y mercaderías que recibiere, en los términos y con las condiciones y calidades con que se le avisare la remesa, a no ser que al encargarse de ellos hiciere constar por la certificación de 2 corredores, o 2 comerciantes a falta de estos, las averías o deterioros que en dichos efectos hubiere. Artículo 295. El comisionista que tuviere en su poder mercaderías o efectos por cuenta ajena, responderá de su conservación en el estado en que los recibió. Cesará esta responsabilidad cuando la destrucción o menoscabo sean debidos a casos fortuitos, fuerza mayor, transcurso de tiempo o vicio propio de la cosa. En los casos de pérdida parcial o total por el transcurso del tiempo o vicio de la cosa, el comisionista estará obligado a acreditar por medio de la certificación de 2 corredores, o en su defecto, de 2 comerciantes, el menoscabo de las mercancías, poniéndolo tan luego como lo advierta, en conocimiento del comitente. Artículo 296. El comisionista que hubiere de remitir efectos a otro punto, deberá contratar el transporte, cumpliendo las obligaciones que se imponen al cargador. Artículo 297. El comisionista encargado de expedición de efectos deberá asegurarlos, si tuviere orden para ello, y la provisión de fondos necesaria, o se hubiere obligado a anticiparlos. Artículo 298. Estará obligado el comisionista a rendir, con relación a sus libros, después de ejecutada la comisión, una cuenta completa y justificada de su cumplimiento, y a entregar al comitente el saldo de lo recibido. En caso de morosidad, abonará intereses. Artículo 299. Ningún comisionista comprará ni para sí ni para otro lo que se le hubiere mandado vender, ni venderá lo que se le haya mandado comprar, sin consentimiento expreso del comitente. Artículo 300. Los comisionistas no podrán alterar las marcas de los efectos que hubieren comprado o vendido por cuenta ajena, ni tener efectos de una misma especie pertenecientes a distintos dueños, bajo una misma marca, sin distinguirlos por una contramarca que designe la propiedad respectiva de cada comitente. Artículo 301. El comisionista no podrá, sin autorización del comitente, prestar ni vender al fiado o a plazos, pudiendo en estos casos el comitente exigirle el pago al contado, dejando a favor del comisionista cualquier interés o ventaja que resulte de dicho crédito a plazo. Artículo 302. Si el comisionista, con la debida autorización, vendiere a plazo, deberá avisarlo así al comitente participándole los nombres de los compradores, y no haciéndolo, se entenderá, respecto al comitente, que las ventas fueron al contado. Artículo 303. El comisionista que no verificare oportunamente la cobranza de los créditos, o no usare de los medios legales para conseguir el pago, será responsable de los perjuicios que causaren su omisión o tardanza. Artículo 304. Salvo pacto en contrario, todo comisionista tiene derecho a ser remunerado por su trabajo. En caso de no existir estipulación previa, el monto de la remuneración se regulará por el uso de la plaza donde se realice la comisión. Artículo 305. El comitente está obligado a satisfacer al contado al comisionista, mediante cuenta justificada, el importe de todos sus gastos y desembolsos, con el interés comercial desde el día en que los hubiere hecho. Artículo 306. Los efectos que estén real o virtualmente en poder del comisionista, se entenderán especial y preferentemente obligados al pago de los derechos de comisión, anticipaciones y gastos que el comisionista hubiere hecho por cuenta de ellos, y no podrá ser desposeído de los mismos sin ser antes pagado. Artículo 307. Quedando siempre obligado a las resultas de las gestiones ya practicadas, el comitente podrá en cualquier tiempo revocar la comisión conferida al comisionista. La revocación intimada únicamente al comisionista, no puede ser opuesta a terceros contratantes que no la conociesen, salvo el derecho del comitente contra el comisionista. Artículo 308. Por muerte o inhabilitación del comisionista se entenderá rescindido el contrato de comisión,
pero por muerte o inhabilitación del comitente no se rescindirá, aunque pueden revocarlo sus representantes. Capítulo 2. De los factores y dependientes. Artículo 309. Se reputarán factores los que tengan la dirección de alguna empresa o establecimiento fabril o comercial, o estén autorizados para contratar respecto a todos los negocios concernientes a dichos establecimientos o empresas, por cuenta y en nombre de los propietarios de los mismos. Se reputarán dependientes los que desempeñen constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico, en nombre y por cuenta del propietario de éste. Todo comerciante en el ejercicio de su tráfico podrá constituir factores y dependientes. Artículo 310. Los factores deberán tener la capacidad necesaria para obligarse, y poder o autorización por escrito de la persona por cuya cuenta hagan el tráfico. Artículo 311. Los factores negociarán y contratarán a nombre de sus principales, expresándolo así en los documentos que con tal carácter suscriban, pudiendo también contratar en nombre propio. Artículo 312. Solo autorizados por sus principales y en los términos que expresamente lo fueren, podrán los factores traficar o interesarse en negociaciones del mismo género de las que hicieren en nombre de sus principales. Artículo 313. En todos los contratos celebrados por los factores con tal carácter, quedarán obligados los principales y sus bienes. Si contrataren en su propio nombre, quedarán obligados directamente. Artículo 314. Cuando el factor contrate en nombre propio, pero por cuenta del principal, la otra parte contratante podrá dirigir su acción contra el factor o principal. Artículo 315. Siempre que los contratos celebrados por los factores recaigan sobre objetos comprendidos en el giro o tráfico de que están encargados, se entenderán hechos por cuenta del principal, aun cuando el factor no lo haya expresado así y al celebrarlos, haya transgredido sus facultades o cometido abuso de confianza. Artículo 316. Asimismo obligarán al principal los contratos de su factor, aun siendo ajenos al giro de que esté encargado, siempre que haya obrado con orden de su principal, o éste los haya aprobado en términos expresos o por hechos positivos. Artículo 317. Las multas en que puede incurrir el factor por contravención a las leyes en las gestiones propias de su factoría, se harán efectivas en bienes de su principal. Artículo 318. Si el principal interesare al factor en alguna o algunas operaciones, con respecto a ellas y con relación al principal, el factor será reputado asociado. Ni el factor ni el dependiente tendrán este carácter, ni el de socios, si solo los interesare el principal en las utilidades del giro, reputándose sueldo dicho interés. Artículo 319. Los poderes conferidos a un factor se estimarán en todo caso subsistentes mientras no le fueren expresamente revocados, o haya sido enajenado el establecimiento de que estaba encargado. Artículo 320. Los actos y contratos ejecutados por el factor serán válidos respecto de su principal, mientras no llegue a noticia del factor la revocación del poder o la enajenación del establecimiento o empresa de que estaba encargado y con relación a tercero, mientras no se haya cumplido, en cuanto a la revocación del poder, la inscripción y publicación de ella. Artículo 321. Los actos de los dependientes obligarán a sus principales en todas las operaciones que éstos les tuvieren encomendadas. Artículo 322. Los dependientes encargados de vender se reputarán autorizados para cobrar el importe de las ventas y extender los correspondientes recibos a nombre de los principales, siempre que las ventas sean en almacén público y al por menor, o siendo al por mayor, se hayan verificado al contado y el pago se haya hecho en el almacén. Artículo 323. Los dependientes viajantes autorizados con cartas u otros documentos para gestionar negocios, o hacer operaciones de tráfico, obligarán a su principal dentro de las atribuciones expresadas en los documentos que los autoricen. Artículo 324. La recepción de mercancías que el dependiente hiciere por encargo de su principal, se tendrá como hecha por éste. Artículo 325. Solo con autorización de sus principales, podrán los factores y dependientes delegar en otros los encargos que recibieron de aquellos. Artículo 326. Los principales indemnizarán a los factores y dependientes,
de los gastos que hicieren y pérdidas que sufrieren en el desempeño de su encargo, salvo lo expresamente pactado a este respecto. Artículo 327. Los factores y dependientes serán responsables a sus principales de cualquier perjuicio que causen a sus intereses por malicia, negligencia o infracción de las órdenes o instrucciones que hubieren recibido. Artículo 328. Si el contrato entre los principales y sus dependientes no tuviere tiempo señalado, cualquiera de las partes podrá darlo por fenecido, avisando con un mes de anticipación. Si se hubiere celebrado por tiempo fijo, ninguna de las partes contratantes, sin el consentimiento de la otra, podrá separarse antes del plazo convenido, bajo pena de indemnización de daños y perjuicios. Artículo 329. Los principales llevarán cuenta comprobada a sus dependientes de su haber y debe. SIC. Artículo 330. Los principales podrán despedir a sus dependientes antes del plazo convenido, y por fraude o abuso de confianza en los encargos que les hubieren confiado. 2. Por hacer alguna operación de comercio sin autorización de su principal, por cuenta propia. 3. Por faltar gravemente al respeto y consideración debidos a su principal o personas de su familia o dependencia. Artículo 331. Los dependientes podrán despedirse de sus principales antes del plazo fijado, y por falta de cumplimiento, por parte del principal, de cualquiera de las condiciones concertadas en beneficio del dependiente. 2. Por malos tratamientos u ofensas graves, por parte del principal. Título cuarto. Del depósito mercantil. Capítulo y del depósito mercantil en general. Artículo 332. Se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio, o si se hace a consecuencia de una operación mercantil. Artículo 333. Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato, y en su defecto, a los usos de la plaza en que se constituyó el depósito. Artículo 334. El depósito queda constituido mediante la entrega al depositario de la cosa que constituye su objeto. Artículo 335. El depositario está obligado a conservar la cosa, objeto del depósito, según la reciba, y a devolverla con los documentos, si los tuviere, cuando el depositario se la pida. En la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligencia. Artículo 336. Cuando los depósitos sean de numerario, con especificación de las monedas que los constituyan, o cuando se entreguen cerrados y sellados, los aumentos o bajas que su valor experimente serán de cuenta del depositante. Los riesgos de dichos depósitos corren a cargo del depositario, siendo de su cuenta los daños que sufran, si no prueba que ocurrieron por fuerza mayor o caso fortuito insuperable. Cuando los depósitos de numerario se constituyan sin especificación de moneda, o sin cerrar o sellar, el depositario responderá de su conservación y riesgos, en los términos establecidos por el artículo anterior. Artículo 337, derogado por el artículo 3 grados transitorio de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, DOF 27 de agosto de 1932. Artículo 338. Siempre que con asentimiento del depositante dispusiese el depositario de las cosas que fuesen objeto del depósito, ya para sí o sus negocios, ya para operaciones que aquél le encomendare, cesarán los derechos y obligaciones propias del depositante y depositario, surgiendo los del contrato que se celebrare. Artículo 339. Derogado por el artículo 3 grados transitorio de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, DOF 27 de agosto de 1932. Derogado con los artículos que lo integran por el artículo 3 grados transitorio de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, DOF 27 de agosto de 1932. Capítulo 2. De los almacenes generales de depósito. Artículo 340 a 357. Derogados. Título quinto. Del préstamo mercantil. Capítulo I del préstamo mercantil en general. Artículo 358. Se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio y no para necesidades ajenas de éste. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes.
Artículo 359. Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente en la República al tiempo de hacerse el pago, sin que esta prescripción sea renunciable, si se pacta la especie de moneda, siendo extranjera, en que se ha de hacer el pago. La alteración que experimente en valor será en daño o beneficio del prestador. En los préstamos de títulos o valores, pagará el deudor devolviendo otros tantos de la misma clase e idénticas condiciones, o sus equivalentes, si aquellos se hubiesen extinguido, salvo pacto en contrario. Si los préstamos fueren en especie, deberá el deudor devolver, a no mediar pacto en distinto sentido, igual cantidad en la misma especie y calidad, o su equivalente en metálico, si se hubiese extinguido la especie debida. Artículo 360. En los préstamos por tiempo indeterminado, no podrá exigirse al deudor el pago, sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial ante un notario o dos testigos. Artículo 361. Toda prestación pactada a favor del acreedor que conste precisamente por escrito, se reputará interés. Artículo 362. Los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el 6% anual. Si el préstamo consistiere en especies, para computar el rédito se graduará su valor por los precios que las mercaderías prestadas tengan en la plaza en que deba hacerse la devolución, el día siguiente al del vencimiento, o por el que determinen peritos si la mercadería estuviere extinguida al tiempo de hacerse su valuación. Y si consistiere el préstamo en títulos o valores, el rédito por mora será el que los mismos títulos o valores devenguen, o en su defecto el 6% anual, determinándose el precio de los valores por el que tengan en la bolsa, si fueren cotizables, o en caso contrario por el que tuvieren en la plaza el día siguiente al del vencimiento. Artículo 363. Los intereses vencidos y no pagados, no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos. Artículo 364. El recibo del capital por el acreedor, sin reservarse expresamente el derecho a los intereses pactados o debidos, extinguirá la obligación del deudor respecto a los mismos. Las entregas a cuenta, cuando no resulte expresa su aplicación, se imputarán en primer término al pago de intereses por orden de vencimientos, y después al del capital, derogado con los artículos que lo integran por el artículo 3 transitorio de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, DOF 27 de agosto de 1932, capítulo 2, de los préstamos con garantía o títulos de valores públicos, artículo 365 a 370, derogados, reformada su denominación, DOF 5 de junio de 2000, título sexto, de la compraventa y permuta mercantiles, de la cesión de créditos comerciales y de la consignación mercantil, capítulo I de la compraventa, artículo 371. Serán mercantiles las compraventas a las que este código les da tal carácter, y todas las que se hagan con el objeto directo y preferente de traficar. Artículo 372. En las compraventas mercantiles se sujetarán los contratantes a todas las estipulaciones lícitas con que las hubieren pactado. Artículo 373. Las compraventas que se hicieren sobre muestras o calidades de mercancías determinadas y conocidas en el comercio, se tendrán por perfeccionadas por el solo consentimiento de las partes. En caso de desavenencia entre los contratantes, dos comerciantes nombrados uno por cada parte, y un tercero para el caso de discordia nombrado por estos, resolverán sobre la conformidad o inconformidad de las mercancías con las muestras o calidades que sirvieron de base al contrato. Artículo 374. Cuando el objeto de las compraventas sea mercancías que no hayan sido vistas por el comprador, ni puedan clasificarse por calidad determinadamente conocida en el comercio, el contrato no se tendrá por perfeccionado, mientras el comprador no las examine y acepte. Artículo 375. Si se ha pactado la entrega de las mercancías en cantidad y plazos determinados, el comprador no estará obligado a recibirlas fuera de ellos, pero si aceptare entregas parciales, quedará consumada la venta en lo que a éstas se refiere.
Artículo 376. En las compraventas mercantiles, una vez perfeccionado el contrato, el contratante que cumpliere tendrá derecho a exigir del que no cumpliere la rescisión o cumplimiento del contrato, y la indemnización, además, de los daños y perjuicios. Artículo 377. Una vez perfeccionado el contrato de compraventa, las pérdidas, daños o menoscabos que sobrevinieren a las mercaderías vendidas, serán por cuenta del comprador, si ya le hubieren sido entregadas real, jurídica o virtualmente, y si no le hubieren sido entregadas de ninguna de estas maneras, serán por cuenta del vendedor. En los casos de negligencia, culpa o dolo, además de la acción criminal que competa contra sus autores, serán estos responsables de las pérdidas, daños o menoscabos que por su causa sufrieren las mercancías. Artículo 378. Desde el momento en que el comprador acepte que las mercancías vendidas quedan a su disposición, se tendrá por virtualmente recibido de ellas, y el vendedor quedará con los derechos y obligaciones de un simple depositario. Artículo 379. Si no se hubiere fijado plazo para su entrega, el vendedor deberá tener a disposición del comprador las mercancías vendidas, dentro de las 24 horas siguientes al contrato. Artículo 380. El comprador deberá pagar el precio de las mercancías que se le hayan vendido en los términos y plazos convenidos. A falta de convenio lo deberá pagar de contado. La demora en el pago del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude. Artículo 381. Salvo pacto en contrario, las cantidades que con el carácter de arras se entreguen en las ventas mercantiles, se reputarán dadas a cuenta de precio. Artículo 382. Los gastos de entrega en las ventas mercantiles serán, y a cargo del vendedor, todos los que se ocasionen hasta poner las mercancías pesadas o medidas a disposición del comprador. 2. Los de su recibo y extracción fuera del lugar de la entrega, serán por cuenta del comprador. Artículo 383. El comprador que dentro de los 5 días de recibir las mercancías no reclamare al vendedor, por escrito, las faltas de calidad o cantidad en ellas, o que dentro de 30 días contados desde que las recibió, no le reclamase por causa de vicios internos de las mismas, perderá toda acción y derecho a repetir por tales causas contra el vendedor. Artículo 384. El vendedor, salvo pacto en contrario, quedará obligado en las ventas mercantiles a la evicción y saneamiento. Artículo 385. Las ventas mercantiles no se rescindirán por causa de lesión, pero al perjudicado, además de la acción criminal que le competa, le asistirá la de daños y perjuicios contra el contratante que hubiese procedido con fraude o malicia en el contrato o en su cumplimiento. Artículo 386. Mientras que las mercancías vendidas estén en poder del vendedor, aunque sea en calidad de depósito, éste tendrá preferencia sobre ellas con respecto a cualquier acreedor, para ser pagado de lo que se le adeude por cuenta del precio de las mismas. Artículo 387. Los depósitos y ventas públicas a que hubiere lugar en la ejecución de las compraventas mercantiles, se harán por la autoridad judicial. Capítulo 2. De las permutas mercantiles. Artículo 388. Las disposiciones relativas al contrato de compraventa son aplicables al de permuta mercantil, salva la naturaleza de este. Capítulo 3. De las cesiones de créditos no endosables. Artículo 389. Los créditos mercantiles que no sean al portador ni endosables, se transferirán por medio de cesión. Reformado. DOF 13 de junio de 2014. Artículo 390. La cesión producirá sus efectos legales con respecto al deudor, desde que le sea notificada ante 2 testigos y contra terceros a partir de su inscripción en la sección única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. Artículo 391. Salvo pacto en contrario, el cedente de un crédito mercantil responderá tan solo de la legitimidad del crédito y de la personalidad con que hizo la cesión, adicionado con los artículos que lo integran. DOF 5 de junio de 2000, capítulo 4, de la consignación mercantil, adicionado. DOF 5 de junio de 2000, artículo 392. La consignación mercantil es el contrato por virtud del cual,
Una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y no la propiedad de uno o varios bienes muebles a otra persona denominada consignatario, para que le pague un precio por ellos en caso de venderlos en el término establecido, o se los restituya en caso de no hacerlo. Adicionado, DOF 5 de junio de 2000, artículo 393. El contrato consignatorio se regirá por lo siguiente, y el consignatario tendrá la obligación de pagar el precio pactado con el consignante o de devolver el bien, salvo lo dispuesto por el tercer párrafo de la fracción 6 de este artículo. 2. El consignante transmitirá la posesión de los bienes al consignatario, y en su momento, la propiedad de los mismos al adquirente. En caso contrario, estará obligado a responder por los daños y perjuicios causados, así como por el saneamiento en caso de evicción de los bienes dados en consignación o por los vicios ocultos respectivos. 3. Las partes contratantes podrán pactar una retribución para el consignatario que consistirá en una suma determinada de dinero, en un porcentaje sobre el precio de venta o en algún otro beneficio, pudiéndose facultar al consignatario para que retenga el porcentaje establecido en el contrato. Si el bien objeto del contrato no fue vendido dentro del plazo pactado, el consignante no estará obligado a retribuir al consignatario, salvo pacto en contrario. Cuando se pacte una retribución para el consignatario sin que el bien o bienes consignados hayan sido vendidos y sin que dicha retribución haya sido cubierta, se entenderá que lo consignado responde por el importe pactado. En este caso el consignatario podrá constituir en prenda dichos bienes hasta en tanto les sea cubierta la retribución, estándose además a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción 7 de este artículo. En caso de que el bien consignado sea vendido y habiéndose pactado una retribución para el consignatario ésta no se haya determinado, se estará aquella que generalmente se fije en este tipo de contratos en la plaza respectiva, tomando en cuenta las características del bien consignado, su valor de mercado y los gastos erogados por el consignatario para su conservación. 4. Una vez verificada la venta del bien dado en consignación, el consignatario tendrá 2 días hábiles para entregar la ganancia pactada al consignante, salvo pacto en contrario. En caso de que el consignatario retenga el bien o el producto obtenido de la venta de manera injustificada, salvo pacto en contrario, además de estar obligado a restituir el bien o pagar el producto obtenido de la venta, este deberá pagar al consignante un 3% del valor de mercado del bien consignado por cada mes o fracción que dure la retención respectiva, en cuyo caso los riesgos derivados de la pérdida o deterioro por caso fortuito o fuerza mayor se entenderán transmitidos al consignatario, a fin de poder exigir la restitución del bien consignado o el pago del producto obtenido de la venta del mismo, en caso de que las partes hayan celebrado el contrato respectivo por escrito. El mismo traerá aparejada ejecución en términos de lo establecido en la fracción 8 del artículo 1391 de este Código. B chica. En el caso de que los bienes consignados no hayan sido vendidos, el consignante no podrá disponer de ellos en tanto no se verifique el término establecido en el contrato para la venta de los mismos. 6. El consignatario deberá realizar todos los actos tendientes a la conservación tanto de los bienes consignados como de los derechos relacionados con los mismos. Para los anteriores efectos, el consignante deberá proveer de los fondos necesarios para ello con cuando menos 2 días de anticipación a la realización del acto de conservación respectivo. En caso de que el consignatario hubiese efectuado alguna erogación para los efectos de este párrafo, el consignatario tendrá derecho a que el importe de la misma le sea reembolsado por el consignante, aplicándose en lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción 3 de este artículo. Los riesgos del bien se transmiten al consignatario cuando éste le sea entregado de manera real por el consignante, con la excepción de la pérdida o deterioro por caso fortuito o fuerza mayor tratándose de bienes individualmente designados los cuales correrán a cargo del consignante. 7. El consignatario podrá disponer válidamente del bien solo con el fin previsto en el contrato. Los efectos consignados no podrán ser embargados por los acreedores del consignatario. El consignatario debe poner de inmediato a disposición del consignante los bienes dados en consignación cuando ocurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 394, a efecto de que éste los recoja dentro de los 2 días hábiles siguientes a la notificación respectiva.
Si el consignante no recoge la mercancía dentro del término señalado con anterioridad, salvo pacto en contrario, estará obligado a cubrir al consignatario el equivalente al 2% mensual del valor de mercado del bien de que se trate por concepto de almacenaje por cada mes o fracción que tarde en recoger el mismo, en cuyo caso, los riesgos derivados de la pérdida o deterioro por caso fortuito o fuerza mayor se entenderán transmitidos al consignante. Adicionado, DOF 5 de junio de 2000, artículo 394, son causas de terminación del contrato consignatorio, y la ejecución total de las obligaciones derivadas del contrato. 2. El vencimiento del plazo pactado. 3. La muerte de alguno de los contratantes. 4. El mutuo consentimiento, y, b chica, incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes, derogado con los capítulos y artículos que lo integran por el artículo 196 de las disposiciones finales de la Ley sobre el Contrato de Seguro, DOF 31 de agosto de 1935, título séptimo, de los contratos de seguros, artículo 395 a 575, derogados, título décimo, de los transportes por vías terrestres o fluviales, capítulo y del contrato mercantil de transporte terrestre, artículo 576. El contrato de transportes por vías terrestres o fluviales de todo género se reputará mercantil, y cuando tenga por objeto mercaderías o cualesquiera efectos del comercio. 2. Cuando siendo cualquiera su objeto, sea comerciante el porteador o se dedique habitualmente a verificar transportes para el público. Artículo 577. El porteador, salvo pacto en contrario, puede estipular con otro la conducción de las mercancías. En ese caso conservará tal carácter respecto de la persona con quien haya contratado primero, y tomará el de cargador con relación a la segunda. El último porteador tendrá la obligación de entregar la carga al consignatario. Artículo 578. El contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador, antes o después de comenzarse el viaje, pagando en el primer caso al porteador la mitad, y en el segundo la totalidad del porte, y siendo obligación suya recibir los efectos en el punto y en el día en que la rescisión se verifique. Si no cumpliere con esa obligación, o no cubriere el porte al contado, el contrato no quedará rescindido. Artículo 579. El contrato de transporte se rescindirá de hecho antes de emprenderse el viaje, o durante su curso, si sobreviniere algún suceso de fuerza mayor que impida verificarlo o continuarlo, como declaración de guerra, prohibición de comercio, intercepción de caminos u otros acontecimientos análogos. Artículo 580. En los casos previstos en el artículo anterior, cada uno de los interesados perderá los gastos que hubiese hecho, si el viaje no se ha verificado, y si está en curso. El porteador tendrá derecho a que se le pague del porte la parte proporcional respectiva al camino recorrido y la obligación de presentar las mercancías para su depósito a la autoridad judicial del punto en que ya no le sea posible continuarlo, comprobando y recabando la constancia relativa de hallarse en el estado consignado en la carta de porte, de cuyo hecho dará conocimiento oportuno al cargador, a cuya disposición deben quedar. Artículo 581. El porteador de mercaderías o efectos deberá extender al cargador una carta de porte, de la que éste podrá pedir una copia. En dicha carta de porte se expresarán, y el nombre, apellido y domicilio del cargador. 2. El nombre, apellido y domicilio del porteador. 3. El nombre, apellido y domicilio de la persona a quien o a cuya orden vayan dirigidos los efectos, o si han de entregarse al portador de la misma carta. 4. La designación de los efectos, con expresión de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan. B chica. El precio del transporte. 6. La fecha en que se hace la expedición. 7. El lugar de la entrega al porteador. 8. El lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario. 9. La indemnización que haya de abonar el porteador en caso de retardo, si sobre este punto mediare algún pacto. Artículo 582. La carta de porte puede ser a favor del consignatario, a la orden de este o al portador, debiendo extenderse en libros talonarios. Los interesados podrán pedir copias de ella, las que se expedirán expresando en las mismas su calidad de tales.
el portador legítimo de la carta de porte se subrogará por ese solo hecho en las obligaciones y derechos del cargador. Artículo 583. Los títulos legales del contrato entre el cargador y el porteador serán las cartas de porte, por cuyo contenido se decidirán las cuestiones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento, sin admitir más excepciones que la falsedad y error material en su redacción. Cumpliendo el contrato se devolverá al porteador la carta de porte que hubiere expedido, y en virtud del canje de este título por el objeto porteado, se tendrán por canceladas las respectivas obligaciones y acciones, salvo cuando en el mismo acto se hicieren constar por escrito en el mismo título las reclamaciones que las partes quisieran reservarse, excepción hecha de lo que se determina en la fracción 3 del artículo 595. En caso de que por extravío u otra causa no pueda el consignatario devolver en el acto de recibir los géneros, la carta de porte que él hubiere recibido suscrita por el porteador, deberá darle un recibo de los objetos entregados, produciendo este recibo los mismos efectos que la devolución de la carta de porte. Si ésta fuere a la orden o al portador, el recibo se extenderá con los requisitos que establece el título respectivo. Artículo 584. Cuando se extraviaren las cartas de porte, las cuestiones que surjan se decidirán por las pruebas que rindan los interesados, incumbiendo siempre al cargador la relativa a la entrega de la carga. Artículo 585. La omisión de alguna de las circunstancias requeridas en el artículo 581 no invalidará la carta de porte, ni destruirá su fuerza probatoria, pudiéndose rendir sobre las que faltan las pruebas relativas. Artículo 586. Las cartas de porte o billetes en los casos de transporte de viajeros por ferrocarriles u otras empresas sujetas a tarifas, podrán ser diferentes, unos para las personas y otros para los equipajes, pero todos contendrán la indicación del porteador, la fecha de la expedición, los puntos de salida y llegada, el precio, y en lo tocante a equipajes, el número y peso de los bultos, con las demás indicaciones que se crean necesarias para su fácil identificación. Artículo 587. En los transportes que se verifiquen por ferrocarriles u otras empresas sujetas a tarifas o plazos reglamentarios, bastará que las cartas de porte o declaraciones de expedición facilitadas por el cargador se refieran en cuanto al precio, plazos y condiciones especiales del transporte, a las tarifas y reglamentos cuya aplicación solicite, y si no determinare tarifas, deberá el porteador aplicar el precio de las que resulten más baratas, con las condiciones que a ellas sean inherentes, consignando siempre su expresión o referencia en la carta de porte que entregue al cargador. Artículo 588. El cargador está obligado, y a entregar las mercancías en las condiciones, lugar y tiempo convenidos. 2. A dar los documentos necesarios, así fiscales como municipales para el libre tránsito y pasaje de la carga. 3. A sufrir los comisos, multas y demás penas que se le impongan por infracción de las leyes fiscales, y a indemnizar al porteador de los perjuicios que se le causen por la violación de las mismas. 4. A sufrir las pérdidas y averías de las mercancías que procedan de vicio propio de ellas o de casos fortuitos, salvo lo dispuesto en los incisos 9 y X del artículo 590. B chica. A indemnizar al porteador de todos los daños y perjuicios que por falta de cumplimiento del contrato hubiere sufrido, y de todas las erogaciones necesarias que para cumplimiento del mismo y fuera de sus estipulaciones, hubiese hecho en favor del cargador. 6. A remitir con oportunidad la carta de porte al consignatario, de manera que pueda hacer uso de ella al tiempo de llegar la carga a su final destino. Artículo 589. El cargador tiene derecho, y a variar la consignación de las mercancías mientras estuvieren en camino, si diere con oportunidad la orden respectiva al porteador y le entregare la carta de porte expedida a favor del primer consignatario. 2. A variar, dentro de la ruta convenida, el lugar de la entrega de la carga, dando oportunamente al porteador la orden respectiva, pagando la totalidad del flete estipulado y canjeando la carta de porte primitiva por otra, debiendo indicar al porteador el nuevo consignatario si lo hubiere. Artículo 590. El porteador está obligado, y a recibir las mercancías en el tiempo y lugar convenidos. 2. A emprender y concluir el viaje, dentro del plazo estipulado, precisamente por el camino que señale el contrato.
3. A verificar el viaje, desde luego, si no hay término ajustado, y en el más próximo a la fecha del contrato, si acostumbrare a hacerlos periódicamente. 4. A cuidar y conservar las mercancías bajo su exclusiva responsabilidad, desde que las reciba hasta que las entregue a satisfacción del consignatario. B. Chica. A entregar las mercancías al tenedor de la carta de porte o de la orden respectiva en defecto de ella. 6. A pagar, en caso de retardo que le sea imputable, la indemnización convenida, o si no se ha estipulado, el perjuicio que haya causado al cargador, deduciéndose en uno y otro caso el monto respectivo del precio del transporte. 7. A entregar las mercancías por peso, cuenta y medida, si así están consideradas en la carta de porte, a no ser que estén en barricas, cajones o fardos, pues entonces cumplirá con entregar estos sin lesión exterior. 8. A probar que las pérdidas o averías de las mercancías, o el retardo en el viaje, no han tenido por causa su culpa o negligencia, si es que alega no tener responsabilidad en esos acontecimientos. 9. A pagar las pérdidas o averías que sean a su cargo, con arreglo al precio que a juicio de peritos tuvieren las mercancías en el día y lugar en que debía hacerse la entrega, debiendo en este caso los peritos atender a las indicaciones de la carta de porte, XY, en general, a cubrir al cargador o consignatario los daños y perjuicios que resientan, ya por su culpa, ya porque no se dé cumplimiento al contrato relativo. Artículo 591. El porteador tiene derecho, y a recibir la mitad del porte convenido, si por negligencia o culpa del cargador no se verificare el viaje. 2. A percibir la totalidad del porte convenido, si por negligencia o culpa del cargador no se verificare el viaje, siempre que a virtud del convenio de transporte hubiere destinado algún vehículo con el exclusivo objeto de verificar el transporte de las mercancías, descontándose lo que el porteador hubiese aprovechado por conducción de otras mercancías en el mismo vehículo. 3. A rescindir el contrato, si comenzado el viaje impidiere su continuación un acontecimiento de fuerza mayor. 4. A continuar el viaje, removido el obstáculo a que alude el inciso anterior, si no hiciere uso de la facultad que él consigna, siguiendo la ruta designada en el contrato, o si no fuere posible, la que sea más conveniente, y si ésta resultare más dispendiosa y más larga, podrá exigir el aumento de los costos y el del porte en proporción al exceso, pero sin cobrar nada por los gastos y tiempo de la detención. B. Chica. A exigir del cargador la apertura y reconocimiento de los bultos que contengan las mercancías en el acto de su recepción, y si éste, previo requerimiento, rehusare u omitiere tal diligencia, el porteador quedará libre de responsabilidad que no provenga de fraude o dolo. 6. A que el consignatario le reciba de la carga averiada las mercancías que estén ilesas, siempre que separadas de las averiadas no sufrieren disminución, sic, en su valor. 7. A retener las mercancías transportadas, mientras no se le pague el porte. 8. A promover el depósito de las mercancías ante la autoridad judicial del lugar en que haya de hacerse la entrega, si en él no encontrare al consignatario, o a quien lo represente, o si hallándolo rehusare recibirlas, previo siempre el reconocimiento de su estado por peritos. Artículo 592. La responsabilidad del porteador por pérdidas, desfalcos o averías, se extingue, y por el recibo de las mercancías sin reclamación. 2. Por el transcurso de 6 meses en las expediciones verificadas dentro de la República, y el de 1 año en las que tengan lugar para el extranjero. Artículo 593. El tiempo de la prescripción comenzará a correr, en los casos de pérdida, desde el día siguiente al fijado para término de viaje, y en los de avería, después de las 24 horas de la entrega de las mercancías. Artículo 594. Las responsabilidades a que se refiere el artículo anterior son las civiles y no las penales, las que seguirán para su prescripción las reglas establecidas en el Código Penal. Artículo 595. El consignatario está obligado, y a recibir las mercancías sin demora, siempre que lo permita su estado y que tengan las condiciones expresadas en la carta de porte. 2. A abrir y reconocer los bultos que contengan las mercancías en el acto de su recepción, cuando lo solicite el porteador. Si el consignatario rehusare cumplir esta obligación, el porteador quedará libre de responsabilidad que no provenga de fraude o dolo. 3.
a devolver la carta de porte, o a otorgar en su defecto el recibo a que se refiere el artículo 583. 4. A pagar al porteador, así el porte como los demás gastos, sin perjuicio de las reclamaciones que hiciere. B. Chica. A ejercer, dentro de 24 horas, desde la recepción de las mercancías, los derechos que competan contra el porteador, cualesquiera que sean, exigiéndole las responsabilidades que haya contraído, debiendo reportar, en caso de negligencia, los perjuicios que éste cause. 6. A cumplir con las órdenes del cargador, dándole cuenta, sin pérdida de tiempo, de cuanto ocurra relativo a las mercancías porteadas. Artículo 596. El consignatario tiene derecho, y a que mientras sea tenedor de la carta de porte expedida a su favor, se le entreguen las mercancías, cualesquiera que sean las órdenes que en contrario diere el cargador con posterioridad. 2. A no recibir las mercancías en los casos expresados en este título, y además, cuando su valor no alcance a cubrir los gastos y desembolsos que deba hacer para su recepción, conservación y venta, a no ser que tenga fondos suficientes del cargador. 3. A que los anticipos que haya hecho con motivo de la entrega de la carga, se le reintegren desde luego sin esperar a que se cubran con su precio. 4. A todo lo demás que está prevenido en las prescripciones de este título. Artículo 597. En las empresas de transportes se observarán las condiciones que registren los reglamentos y anuncios que circularen al público, en lo que no se oponga a las reglas establecidas en este capítulo. Artículo 598. Las mismas empresas no podrán rehusar recibir pasajeros o efectos en la administración principal y en las oficinas que con tal objeto tengan en el tránsito. Artículo 599. Si un jefe de estación, un conductor de vehículo terrestre o un patrón de embarcación, recibe carga o pasajeros fuera de la administración principal o de las estaciones del tránsito, obliga por ese hecho a la empresa de transportes, salva la responsabilidad que ésta pueda exigir a su empleado. Artículo 600. Los empresarios de transportes están obligados, reformada, DOF 13 de junio de 2014, y a publicar en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, y circular sus reglamentos, fijándolos en los parajes públicos, en la parte más visible de sus oficinas y en cada uno de los vehículos destinados a la conducción, poniendo los artículos relativos al reverso de los conocimientos de carga. 2. A dar a los pasajeros billetes de asiento, y a los cargadores la carta de porte a que se refiere el artículo 581. 3. A emprender y concluir el viaje en los días y horas señalados en los anuncios, aunque no estén tomados todos los asientos y falten efectos para completar la cantidad de carga que sea posible conducir, llevando el día fijado en el contrato. 4. A entregar la carga en los puntos convenidos, tan luego como llegue a su destino, al que presente el conocimiento respectivo, siempre que cumpla con las obligaciones que contenga, y a depositarla en sus almacenes mientras que no haya quien se presente a recibirla, así como a devolver a los pasajeros, en los momentos de terminar el viaje, los sacos de noche o maletas que al tiempo de partir den a los conductores, si éstos tuvieren el deber de su vigilancia. Artículo 601. El cargador está obligado a declarar el contenido de los bultos que comprenda la carga, si lo exigiere así el administrador de la empresa o los jefes de las oficinas del tránsito al tiempo de recibirla para su conducción, sin que en ningún otro caso pueda compelérsele a esa revelación, de lo que siempre estarán libres los pasajeros respecto de los sacos de noche y maletas que los billetes de asiento les permitan llevar. Artículo 602. En caso de pérdida imputable a la empresa, el pasajero o cargador acreditará la entrega y valor de los efectos entregados a la administración de ella, a sus agentes acreditados o a sus factores. Artículo 603. Si los efectos depositados en los almacenes de la empresa durasen en ellos el término que fijen sus reglamentos, y dentro de él nadie se presentare a reclamarlos, los pondrán a disposición de la autoridad judicial del lugar para que venda desde luego lo bastante a cubrir las responsabilidades que sobre ellos pesaren con motivo de su conducción, y con el resto se cumplan las obligaciones impuestas para esos casos por derecho. Artículo 604. Si después del plazo a que alude el artículo anterior, el cargador o su representante se presentaren a exigir la devolución de las mercancías,
quedará libre la empresa de toda responsabilidad y de toda ulterior contestación, poniendo de manifiesto el certificado mandado expedir por la autoridad judicial a cuya disposición se hayan puesto, de la prenda mercantil. Artículos 605 a 634. Derogados. Título 13. De la moneda. Artículo 635. La base de la moneda mercantil es el peso mexicano, y sobre esta base se harán todas las operaciones de comercio y los cambios sobre el extranjero. Artículo 636. Esta misma base servirá para los contratos hechos en el extranjero y que deban cumplirse en la República Mexicana, así como los giros que se hagan de otros países. Artículo 637. Las monedas extranjeras efectivas o convencionales no tendrán en la República más valor que el de la plaza. Artículo 638. Nadie puede ser obligado a recibir moneda extranjera. Artículo 639. El papel, billetes de banco y títulos de deuda extranjeros no pueden ser objeto de actos mercantiles en la República, sino considerándolos como simples mercancías, pero podrán ser objeto de contratos puramente civiles, derogado con el artículo que lo integra. DOF 10 de enero de 2014, título 14, artículo 640, derogado, DOF 10 de enero de 2014, derogado con los títulos, capítulos y artículos que lo integran por el artículo 2, transitorio de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, DOF 21 de noviembre de 1963, republicada su derogación por la fracción 3 del artículo 3 de la Ley de Navegación, DOF 4 de enero de 1994.